Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta hora en Comunidad Minera, donde compartiremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. En el programa de hoy será un programa mixto, donde conversaremos en la primera parte con el ingeniero Víctor García, que fue viceministro de Suelos y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y conversaremos sobre el tema de los agregados y los problemas que hay desde el pasado y que continúan todavía y qué soluciones pudieran haber. En la segunda parte estaremos conversando con el geólogo Octavio López, que fue director de la Dirección General de Minería por 11 años, y conversaremos sobre la ley minera dominicana. ¿Necesitamos hacer cambio, nueva ley o solo una modificación? ¿Y cuál sería la modificación? Tema muy importante que va a depender el futuro de la minería dominicana. Pero antes vamos a pasar a la sesión del comentario semanal de Comunidad Minera, que en el día de hoy tendrá el título El hombre hace plan y Dios se ríe. Y me refiero al tema de cuando se hizo el Acuerdo de París en el año 2015 y cómo los países a través de los años se reunieron nuevamente y coincidieron o pactaron de que para el año 2050 la gran mayoría de los países desarrollados iba a haber una emisión cero de dióxido de carbono y que iba a haber un periodo de transición. Eso fue una noticia muy importante para el sector minero a nivel mundial, porque el periodo de transición iba a incentivar la minería a nivel mundial. Se iba a tener que producir más cobre, más níquel, más hierro, más cobalto, más litio, aluminio, que son elementos indispensables para el desarrollo de la nueva tecnología que se utilizaría en la transición energética. Aquí en República Dominicana estábamos muy contentos, específicamente aquí en Comunidad Minera estábamos felices. Bueno, va a haber más minería y República Dominicana, que tiene tantos yacimientos ya a nivel de ya cuantificado y otro por descubrir, pues pudiéramos desarrollar la minería de una forma sustentable. Bueno, sucede que ya habían predicciones, ya para el 2019 estaban prediciendo que se iba a iniciar pronto lo que se llama el superciclo de los precios de los metales. Y ya habían algunos economistas ya diciendo para qué fecha iba a empezar, ya están hablando que uno decían que para el 2024, 2025 ya no iba a haber suficiente níquel o cobre para satisfacer la demanda mundial. Para el 30 el aluminio tampoco iba a ser suficiente. Ya para el 40 ya están hablando que la demanda de cobre y de níquel iba a ser 4 veces en la producción actual. Que había que buscar más minas, había que buscar más cobre y níquel y todos los elementos esenciales para el desarrollo de la transición energética. Vino el coronavirus, alteró los niveles de producción y para el 2021 ya empezó a coger el ritmo de nuevo la industria minera a nivel mundial, insistiendo de que el periodo de transición se estaban preparando todas las grandes compañías mineras para poder satisfacer las futuras demandas. Y se mantenía el objetivo de que para el año 2050 iban a ser emisión cero, al menos en los países desarrollados. Nadie esperaba el año pasado de que íbamos a tener la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que cambió
todo el panorama. En los primeros días de la guerra, los precios de los metales se dispararon todos. Metales ferrosos, metales industriales, el mismo oro. Bueno, había gran optimismo en la industria minera. Al extremo que aquí en República Dominicana el presidente de Falcondo dijo a principios de marzo que Falcondo pudiera llegar a exportar 500 millones de dólares ahora en el año 2022. Mucho optimismo, las proyecciones, todos los precios de los metales se dispararon. Okay. Se estaban olvidando el detalle de que se estaban generando niveles inflacionarios a nivel mundial y que los países desarrollados, específicamente Estados Unidos, tenían que tomar medidas restrictivas que obligatoriamente van a provocar una recesión. Y eso se hizo sentir rápidamente. Empezó la Reserva Federal de los Estados Unidos a aumentar el porcentaje a cómo le presta a los bancos. Y el efecto fue, para no decirle malo, fue más que malo. Ya para este último trimestre, se dice, en un artículo que estuve leyendo en la revista mining.com, ya especificaron de que los precios de los metales, los metales industriales, en este último trimestre han bajado más que en el año 2008, cuando fue la última gran recesión. ¿Cómo se refleja eso en el mercado? Bueno, vemos que el cobre, que llegó un momento a $4.90 la libra, en esta semana estuvo cotizándose a $3.70 la libra, señores, menos de 3 meses. También vemos el níquel que en un momento se vio a $100,000 la tonelada. Está ahora, esta semana bajó de $11. Subió un poco después, pero menos de $11. Lo cual va a ser muy difícil con esos precios que Falcondo pueda exportar 500 millones de dólares con las exportaciones del ferroníquel. Está diciendo de que, o se está prediciendo de que va a haber una destrucción de la demanda de los metales industriales, y eso es lo que va a provocar, producto de la recesión, y va a provocar de que bajen, al menos temporalmente, los precios de los metales. Nos referimos en este caso de cómo unos meses, según estuve leyendo, va a haber una baja o precios bajos constantes en los metales industriales. Para el próximo año es otra historia. Ahora quiero referirme rápidamente qué está sucediendo en el mercado del petróleo. En el mercado del petróleo, la Agencia Internacional de Energía publicó esta semana el reporte mundial del petróleo, de la industria petrolera, y se refirió a la predicción para el año 2023. Y en algo también, ¿qué está sucediendo actualmente? El petróleo se espera que en esta época de verano, como todos los años, vaya a aumentar de precios. Y otro factor que va a incidir en que el aumento de precios en los próximos meses es que China ya suspendió todas las restricciones que tenía por el coronavirus y va a empezar a aumentar la demanda de petróleo. También dice el reporte de la Agencia Internacional de Energía, dice específicamente de que el equilibrio entre la oferta y la demanda se va a reflejar en el próximo semestre. Para el próximo año, ellos están prediciendo de que va a haber un aumento de 101.6 millones de barriles de petróleo diarios, será la demanda.
para el 2023. El precio se espera por corto plazo de que va a bajar para final de año, pero están prediciendo de que para el próximo año, una vez la economía china se dispare, pues el petróleo nuevamente va a haber un desbalance entre oferta y demanda, donde va a haber va a haber más demanda que oferta y va a producir otro aumento, otro ciclo de aumento en el petróleo. La industria extractiva, tanto la minería como el petróleo, están sufriendo ciclos. Aquí en el país, en lo que se refiere al petróleo, que es lo que más nos impacta, hasta lo que va de año ya el gobierno de Luis Abinader ha subsidiado los precios del petróleo en un rango de los 25.000 millones de pesos. Estas informaciones que estamos escuchando de la Agencia Internacional de Energía no son muy halagadoras para la economía dominicana y no creo que el país tenga suficientes recursos para mantener por los próximos 12 meses el ritmo de subsidio que tenemos en los combustibles. En otras palabras, nos esperan tiempos más difíciles todavía en lo que se refiere. Y eso en el caso de que no cambien la situación actual. Todas esas predicciones, como le indiqué en un principio, el hombre planifica, y Dios se ríe. Se proyecta, pero si puede ocurrir algo, puede interrumpir lo proyectado. Y ese ha sido el comentario de Comunidad Minera para esta semana. Y ahora pasaremos a la conversación con el ingeniero Víctor García. Es viceministro de Suelos y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, o mejor dicho, iniciando la conversación con el ingeniero Víctor García, ex viceministro de Suelo y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido a Comunidad Minera. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, tocayo. Muy contento que tú vinieras hoy aquí a compartir con nosotros. Pues, el tema ambiental está muy caliente últimamente. Para mí siempre usted sabe que es un placer estar aquí en Comunidad Minera. Víctor, parece que pasa el tiempo, pero continúan las malas prácticas en lo que se refiere al sector de agregados aquí en República Dominicana, y ese es el tema que quiero debatir contigo hoy. Tú que fuiste viceministro en dos ocasiones. Dos ocasiones. Y viviste ese momento de esas llamadas mafias que existen en el tema de los agregados, y cómo ha sido, de cierto modo, imposible de controlar esos grupos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando históricamente? A veces no describe en qué consiste, porque vemos que no pasa un mes y que hagan denuncias de extracción de agregados ilegales en los ríos. Sí. Vamos a recordar rápidamente, la ley que rige la extracción de agregados es un desprendimiento, o sea, se separó lo que era la ley minera, la famosa 4550, y llegaron las 123 y la 146, que es la que maneja la Dirección General de Minería. Desde aquel entonces esa división fue provocada precisamente por los intereses que había con relación a los agregados, y estamos hablando que esa ley tiene alrededor de 50 años. O sea, tenemos 50 años, eso es del 71, o sea, tenemos ese tiempo con la misma crisis dentro del sector, o las crisis periódicas dentro del sector de los agregados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el sector de los agregados, como muchísimas otras áreas del Estado Dominicano, no ha tenido una política, no ha habido una visión con relación a lo que son los agregados.
porque voy a ir a reiterar lo que he dicho en otras ocasiones. Tiene que saber la población que los agregados son necesarios para el país. El país tiene un uso de agregado, o sea, el tipo de construcción de la República Dominicana está entre un 80 a un 90% se usa agregado, porque nadie quiere vivir en una casa de yagua, ni tampoco de madera. Aquí predomina el hormigón. Entonces lo necesitamos. ¿Cuál es la pregunta? Ok, ¿de dónde y cómo? ¿Qué es la respuesta que no se ha podido tener con el paso de los tiempos? Víctor, tú dices que los intereses obligó que se sacaran, le quitaran esa a la Dirección de Minería el control de la industria de los agregados. Pero es que hemos sido tan ciegos. Sabemos que hay grupos poderosos que quieren mantener todo funcionando con ese caos. Lo hemos visto en todos los gobiernos, no hay excepción. Algunos comentaristas sugieren que es debido a los grandes recursos que aportan a la campaña. Y más recientemente que vimos en meses atrás, donde hubieron denuncias en el río Yuna, en 2 lugares diferentes del río Yuna, de varios equipos, de enormes equipos, palamecánicas extrayendo y camiones en la parte de Bonao y también llegando a la presa de Atillo. Y esa denuncia se tuvo en los medios y le tomó varias semanas, un mes y medio antes de que el ministerio tomara medidas. Y cuando tomó medidas y reconoció de que había violado un permiso, que nunca se supo quiénes eran los propietarios de la compañía que estaban extrayendo, ni si fueron entregados esos permisos grado a grado, nada, ninguno de esos detalles. Y eso es lo que me acordaba, era la práctica del pasado. Sí. Bueno, hay una práctica, como señalaba, que viene arrastrándose. Mira, el sector de los agregados no ha podido avanzar, se limita a lo que nosotros entendemos que es un movimiento de tierra. Es un movimiento de tierra, no es una minería como la metálica. O sea, que todo un proceso, si no usted toma un camión, coge una retroexcavadora o toma una palita mecánica, usted le dice, dame una autorización, que aquí quiero aclarar, no tienen permiso. Dentro de las categorías que existen, los permisos son una cosa y tienen unos requisitos. Las licencias ambientales también tienen unos requisitos, y lo que se le da, que son autorizaciones a los extractores de agregados, esos no tienen estudios ambientales. Se dan las autorizaciones ambientales y el ministerio le señala cuáles son las partes que debe cuidar y debe cumplir, pero no tienen estudios de impactos ambientales. ¿Qué es lo que te dice una autorización? Llega un llega un extractor, un interesado, con una solicitud. Yo necesito 20,000 metros cúbicos de tal lugar. Va alguien, le inspecciona y le dice, está bien, dale los 20,000 metros. Pero eso es respetando, no es a la orilla del río, hay que respetar los 60 metros, ¿no? Sí, hay que respetarlo. Ahora, va a depender de cuál es, en términos de política. Por eso le decía, si la institución no tiene política, porque puede ser de cauce. Mire, en otras partes del mundo, los cauces para mantenimiento, por ejemplo, en estas épocas ya ciclónicas, ¿qué hacen algunos países? Mejoran los cauces para evitar todo aquello que sabemos que provocan las inundaciones, el arrastre de sedimentos. O sea, lo malo es que usted dé un permiso sin los estudios ambientales correspondientes y todo lo que corresponde a una cuenca, todo lo que corresponde a la intervención de un cauce, que usted le dé un permiso así, sin conocerlo. Eso es otra cosa. Es que Víctor, te voy a ser sincero, haga el estudio o no, la población no sabe, no tiene acceso a esos estudios de impacto ambiental.
Y eso son de las cosas que yo critico. Por ejemplo, tú mencionaste la adecuación de los cauces de río. Sí. Ok, necesito un estudio de impacto ambiental. Tú solo dices a la población, tengo el permiso, pero si la población dice de esa localidad, esa comunidad en particular, déjame ver cómo diseñaron el proceso y cuántos metros cúbicos van a sacar, no tiene acceso a esa información. Tú puedes solicitar a estudios a medio ambiente. Es que medio ambiente, y ahí es parte de la dificultad y de todas las acusaciones que se le hacen a medio ambiente, la transparencia en medio ambiente se ha ido perdiendo. Tú no sabes cuál es una práctica que se está dando, porque la extracción de agregado, y hay que decirlo ahora, está fuera de control completo. Hay una lucha de poder hacia lo interno con respecto a eso, a tal nivel que hubo que subdividir una dirección que había, y hay una dirección agregada de alguien que entendía que tenía méritos no profesionales, sino políticos, para tener una dirección. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que esa transparencia, yo mismo, vía Ley de Libre Acceso a la Información, he pedido que cumplan con lo que dice el artículo 48 de la Ley 6400, que hay que publicar los informes, los permisos. ¿Qué ellos hacen? Es un sistema de prueba y error que está haciendo ahora el ministerio, y tienen que acabar con eso, porque ahí es donde le dan espacio a hacer cosas que no deben. Tienen que publicarlo. Artículo 48 de la Ley 6400 obliga a publicarlo, porque si usted dice cuando se actúa que la población, cuando digo un sistema de prueba y error, lo dan, si la población no reacciona está bien, si la población reacciona, entonces lo recoge y dicen, nosotros no hemos dado ningún permiso. Ese intervino esa área por su propia decisión, y no puede ser así. Tiene que comenzar, y todo el proceso que debe darse hacia lo interno de suelos y agua tiene que comenzar con la transparencia. Víctor, recientemente vimos que hay la vicepresidenta de la República, es la nueva, está haciendo la función de ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. E inmediatamente vemos esta semana en el periódico de que en la zona de Palavés, en Palavés, eso es en San Cristóbal, eso es por aquí, por Mano Guayabo. Recibieron al CEMPA, que es la institución que le da, militar que le da servicio al Ministerio de Medio Ambiente, lo recibieron a pedrada, que eso ha sido una práctica común también del pasado. También vimos en los medios, la periodista Altagracia Salazar publicó, informó en su programa de irregularidades en la zona de Nizao, en la extracción de agregados, y incluyendo, se mencionó de un mayor del CEMPA tenía cierto conocimiento de esas irregularidades. O sea que continúan los problemas en la industria de agregados. Y eso acá, eso en toda la provincia, en el país entero. Mira, se sabe aquí lo que están en el entorno, porque estamos en la capital, como decimos la gente del Cibao. Pero eso es así, eso es así. Primero, yo lo digo, quien tiene control de las extracciones de agregados es el CEMPA. El control y el seguimiento, que es la parte represiva. En medio ambiente se ha quedado en una cosa simple, en dar una autorización y dar unos tickets como un rifero, que lo falsifican por todos los sitios. Esa parte de los agregados no ha podido avanzar. Lo que ha pasado en Palavés pasa en muchísimos sitios, porque el abordaje no puede ser eso de los agregados. Lo que dice doña Altagracia Salazar es así. ¿Usted sabe cuántas solicitudes nuevas, y cuando vienen nuevos gobiernos se incorporan más? El año pasado, más de 70 nuevas solicitudes, o sea, de las existentes. O sea, gente que se entiende con poder político. Eso se tiene, no hay que ir al lugar, medio ambiente, suelos y agua. Lo que tiene que
hacer uso de las tecnologías de seguimiento y control. CEMPA, tienen que evaluar a CEMPA. CEMPA se ha convertido, es un órgano, y lo discutimos, no queríamos, se impuso que fuera como parte represiva, que no fuera un órgano dependiente de las Fuerzas Armadas. Es un puesto codiciado en el día de hoy, ser director del CEMPA. Entonces tienen que analizar toda esa parte para saber cómo van a manejar esa parte represiva que es necesaria para poder abordar el problema. A mí me parece con CEMPA o sin CEMPA, es más bien cosa de procedimientos. Ir a medianoche a querer agarrar a los camioneros, quizás no sea la forma más práctica de impactar esa industria. Víctor, es que no hay necesidad. Soy yo y yo tú, lo hacía. ¿Qué tú sugieres? Y yo lo hacía, siendo viceministro. ¿Tú lo hacías? Sí, yo no tengo que ir. ¿Qué es lo que el que saca, el que extrae ese material, qué va a hacer con él? Llevarlo a otro sitio. A venderlo. Sí. Entonces, ¿qué yo hacía? Lo esperaba afuera. Yo iba a coger con ese tigueraje. No, fuera. Óigame, si usted supiera cuál es el proceso que se da para esas extracciones nocturnas, usted va a entender, hay ferreteros que mandan su camionero a que le busque un material a una procesadora de manera legal, y ese chofer le dice al ferretero, óigame, eso está lleno, yo tengo que irme temprano. Se va a las 3 de la mañana, pone el camión en una especie de titingú, como se dice en la extracción de oro, en la minería, coge su material y se lo lleva a la procesadora y le dice, ok, yo quiero un camión de ese procesado y yo te doy que lo estoy sacando de allá. Ya hace una especie de trueque. Lo que hay que seguir son esas procesadoras ilegales, toda la vigilancia con toda la tecnología, y usted verá una cosa, Víctor. Usted ha visto un camión transitando por alguna de las vías del país con material extraído del río. No, es procesando. Usted ve todo el agua que va cayendo. Es procesado, es de procesadora que sale. Entonces, ¿cuántas procesadoras tenemos en el país? No sé ahora, pero no pueden pasar de 100 procesadoras. Es mucho. Seguir con las tecnologías que hay a 100 procesadoras para saber la que entra y sale. Yo le dejé listo un proyecto para eso. Yo pensaba, antes que hablamos de ese proyecto rápidamente, Víctor, yo pensaba que cuando los camiones botaban agua era que la habían sacado de los ríos en ese momento. No, la llenan en las procesadoras para que el material pueda correr cuando vayan a descargar. Entonces pueda correr. Lo que hacen es que lo mojan, le llenan de agua y usted lo ve que va cayendo. No es el agua de los ríos. No es el agua de los ríos. Víctor, entonces, ¿qué procedimiento tú trataste de implementar cuando eras viceministro? Rápidamente, que estamos llegando a la parte final. No, como esto, o sea, no enfrentar dentro, porque Palabé, Nizao y todo eso, ir hacia donde están los procesadores. Primero, tienen quien le informa, tiene un sistema de vigilancia de lo que se benefician de ahí, que dice, ahí viene medio ambiente, ahí usted no encuentra a nadie. Entonces, lo que yo digo es, tenemos que hacer usar las tecnologías para las procesadoras. Y yo solo dejé cómo lo íbamos a hacer. Ya teníamos evaluado, incluso de las compañías que hacen un proceso legal, estaban dispuestos a cubrir esa primera fase del proyecto, que andaba alrededor de 25 o 30 millones de pesos. Estamos hablando del año 2012. Entonces, esa es una parte de la que tendría que implementarse. ¿Para qué? Para que la intervención humana fuera menor. Ese asunto de los tickets que yo le dejé, vamos a hacer un sistema de recarga, tipo el que tiene un teléfono celular, que cuando se le acaban los minutos, lo que hace es que lo recarga, no como hacen ahora. Una persona para repartir los tickets, usted le da 20,000 metros cúbicos a uno para extraerla, entonces van y le dicen, dale 2 talonarios de tickets, y hay una gente para eso, y aparecen unos tipos que te falsifican esos tickets por montones. Entonces yo le decía, en ese proyecto, no, hagámoslo por recarga simple y saquemos personas que puedan. Víctor, vamos a tener que continuar este programa en otra ocasión, porque ese tema está muy interesante.
Quiero agradecerte que hayas venido aquí a Comunidad Minera nuevamente. Entonces, esta es tu casa. Así lo sé, Víctor. Gracias a tú por la invitación que me da la oportunidad. Siempre. Y ahora continuaremos con la entrevista del ingeniero geólogo Octavio López cuando regresemos después de la pausa. Continuando en Comunidad Minera, con el ingeniero Octavio López, que fue director de la Dirección General de Minería por 11 años y actualmente dirige la Secretaría de Minas en el partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Comunidad Minera. Gracias, Octavio. Una vez más agradezco esta invitación porque yo soy cortés con los amigos. No, sigue siendo cortés porque la entrevista tuya son muy buenas. Gracias. Y a la gente le gusta, me piden, llévate al ex director otra vez. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero tú sabes que eso lo que hace es comprometer más a uno. Si no me hace creer otra cosa distinta, sino que me radicalice en el compromiso y en la causa del desarrollo de la minería nacional. Bueno, hay que ponerlo en práctica ustedes, lo de la fuerza, sí. Bueno, la práctica ya estuvo demostrada en 11 años. Tú tienes mucha experiencia. Sí. En tu época, claro está, en tus 11 años, el sector minero tuvo la aprobación y la entrada de nuevos proyectos en producción, como el de Barrick, Pueblo Viejo. También estuvo el de Corporación Minera Dominicana, Cormidón. 6 cementeras recibieron concesiones. Concesión, oye, tú trabajaste. Las marmoleras. Sí, ahí yo te doy crédito. Hiciste un trabajo. Un trabajo de equipo y un presidente apoyando. Lo que pasa es que ahora es más difícil la aprobación social. No creo. Lo que hay que es estar con la comunidad. Es que desde las oficinas no se puede hacer ese trabajo. Bien. Yo quiero hablar contigo un tema de mucho interés, que es en lo que se refiere a la ley minera. La ley minera actual en República Dominicana data del año 1971. Y hay muchas cosas, muchos puntos donde deberían mejorar, deberían de corregirse. Algunos especialistas proponen una nueva ley, otros proponen una modificación a la ley. En el caso tuyo, con toda tu experiencia que has tenido en el sector minero, ¿tú te inclinas por cuál de las dos opciones? Fíjate, la ley minera nos ha funcionado. Ahora, obviamente, tal y como tú dices, con el correr de los tiempos, una ley del 71 tiene ya más de 50 años y tenemos que modificar la ley. Modificar y actualizar y quitar algunos artículos que ya no proceden, no tienen elementos de procedencia. Y obviamente, la nueva Constitución de la República establece unos mandatos y que deben ser adaptados en la ley o deben ser tomados en cuenta en esa modificación de la ley. A mí me gustaría que tú me permitieras muy brevemente leer el artículo 14 de la Constitución que dice: los recursos naturales son patrimonios de la nación. Los no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. Eso establece el artículo 14. Pero el artículo 17 dice que el aprovechamiento de los yacimientos mineros y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables solo pueden ser explotados por particulares bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos y las condiciones que determine la ley. Entonces, ya la ley, en la Constitución de la República, no le permite al Estado hacer exploración, porque está bien claro, entre dos comas, serán explorados y explotados solo por particulares. ¿Qué significa esto, hermano? Lamentablemente hay que informar que las zonas de reserva fiscal, que las dos que hicieron en Pedernales,
son inconstitucionales. Basado en lo que tú leíste. Claro que está sí. muy claro eso. Está muy claro. Y no hay que ser abogado para interpretar eso. Y hay muchos abogados que, oye, no tomaron en cuenta esto, lo que establece la Constitución. Y cuando he entrado en conversaciones, no he encontrado un solo abogado que no dé la razón en ese aspecto. Entonces, lo primero es que la Reserva Fiscal Ávila es inconstitucional y no tiene efecto de ley. Pero hay que declararla. Hay que hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero el tema más interesante que tú planteas es, ¿tenemos o no tenemos que modificar la ley? Claro que sí. ¿Bajo cuáles aspectos? Tú me decías afuera de cámara, el aspecto económico. Mira, la Dirección General de Minería, y lo hemos aceptado algunos directores que hemos pasado por ahí, de crear por resoluciones cobros de tarifas por un servicio, esto o lo otro. Tú sabes que esos son impuestos y los impuestos se cobran por ley. En la ley dominicana hay que cambiar el aspecto de la participación del Estado en los proyectos. La patente minera. Oye, eso es vergüenza decir que la patente minera Me dicen que cobra 10, 20 y 30 centavos del peso. ¿Y eso no se puede cambiar por normativa? No, tiene que ser por ley, porque lo que está contemplado en una ley solamente se cambia por ley. Hay que poner la patente minera por lo menos a $2 por hectárea. Por lo menos, eso es lo que en el mercado competitivo podemos encontrar regional, que una concesión minera pague $2 de patente minera. Y en la parte económica, yo estoy totalmente de acuerdo de que los beneficios que deje la minería hay que transformarlo en bienes y servicios perennes para el pueblo. Hay que caracterizar esos recursos y hay que destinar recursos para las comunidades impactadas por los proyectos. Las comunidades hoy en día pero tú lo quieres, tienen más conciencia de participación. Tú quieres basarlo a beneficios del proyecto. Beneficios, claro, porque ¿de dónde más se saca el dinero para invertir? Es de los beneficios. Tú lo puedes poner en como un costo. Exportaciones. Así como pagan en las empresas un 5%. Sí, pero las exportaciones van a generar beneficios. Sí, tú no puedes sacrificar como un costo de producción a una empresa que produce materia prima para un mercado que no controla. Acuérdate, Víctor, que hay casos como el de Falcon Brick, que ha tenido que cerrar sus operaciones 4 veces en la historia de producción. Eso es normal en la industria extractiva. Exacto, entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero usted cargar como un costo una tasa impositiva, tiene que ser de los beneficios. Desde mi punto de vista, ese es el punto de vista mío, yo no soy economista, pero de lo que estoy viendo en otros países, lo que está ocurriendo, se le están aumentando específicamente para que siempre las comunidades reciban recursos. Gane la empresa o no, a la exportación le están poniendo impuestos. ¿Qué tú evitas con eso? Bueno, hay empresas que duran, como el caso ahora mismo de Colmidón, Corporación Minera Dominicana. La última vez, si la memoria no me falla, la última vez que reportó beneficios fue en el 2015. Son 7 años que no le entra el 5% porque no ha dado beneficios. Entonces, eso te crea ciertos recelos. Pero ven acá, nada más tenemos los empleos, pero no vemos obras de infraestructura, de impacto para las comunidades, porque no hay forma de beneficiarse. Te voy a ser más exacto. Barrick Gold, que es la dueña de Barrick Pueblo Viejo, en Argentina, él acordó de que iba a financiar una fiduciaria, que iba a llegar su aporte en los próximos 9 años hasta $138 millones específicamente para las comunidades mineras donde están operando en el proyecto Veladero. Gane o no gane, ese dinero está comprometido. En Tanzania, lo mismo, se comprometió, gane o no gane, $6 por cada onza de oro vendida. Más 70 millones, compromiso de inversiones de hasta 70 millones en salud, educación, construcción de carreteras, en las poblaciones mineras. Entonces yo digo, ¿y por qué aquí en el país no recibimos esos beneficios? Es que no lo pedimos, no lo exigimos.
No sé. Y si la cuál empresa... ¿Cuál es la participación del Estado de Tanzania y del Estado de Chile, o el de Varadero? No tengo... Del Estado. Es que No tengo, tú te pero das ellos cuenta. pagan, no, pero ellos Mira, pagan. yo estoy totalmente de acuerdo con tu posición. Mira, ellos pagan. Yo sí sé que ellos pagan por la ley. Estuve revisando la ley de Argentina. Ellos pagan regalías y pagan impuestos sobre la renta. Esto es separado de todo eso. Esto es un extra. ¿Pero cuánto? Los valores El exactos, monto. no te lo voy a decir cuánto exacto. Voy a escribir un artículo sobre eso y tú No, vas a entrar en detalle. yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Entonces, yo no tengo contradicción con esto, pero al proyecto hay que darle salud económica. Mira el nivel impositivo Sí. que propone el nuevo presidente de Chile, el Gabriel Boric. Cuando propone, bueno, después que el precio del cobre supere los $5, entra automáticamente un impuesto extra. Sí, Por eso es exceso, posible. por exceso de ganancia. Lo mismo está proponiendo el presidente Pedro Castillo en Perú, un esquema similar, pero referido más bien a la regalía, con los excesos de ganancia de la industria minera. Brasil está pasando por un proceso de transformación, buscando la forma de que la ley minera de esos países le lleguen más recursos constantes a las poblaciones. Por eso te digo, por eso te dice la observación, ponerlo específicamente a que cuando la empresa gane, pero oye, pasan muchos años que no gana. Y es que claro, porque son inversiones enormes y cuando hacen esas inversiones, depreciar esas inversiones que hacen, les toma como mínimo 5 años, a menos que hagan un acuerdo especial con el Estado que lo extienda a 10 o más. Pero en 5 años depreciar $200 millones no se va a ver ganancia, en un principio. Con el caso de cesión de Corporación Minera, que desde el primer año reportó ganancia, y lo mismo que Barrick también, que en el primer año reportaron ganancias. Por Pero razones de mercado. Eso no es común. Por razones de mercado. Pero ahí es que, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la salud de un proyecto, de la envergadura, como son estos, o la naturaleza de la actividad, hay que cuidarse mucho del sacrificio económico hacia las empresas. Hay que cuidar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te repito, las empresas mineras producen materia prima para un mercado que no controlan. No controlan el mercado. No, nadie. Ningún productor controla el mercado. Sí, claro. Si tú construyes un vehículo, ya tú vas a controlar. O tú construyes tienes una fábrica de Bloom en gran escala, ¿tú vas a controlar el mercado? No. ¿Y la OPEP? ¿La OPEP controla el mercado? No. Es un cartel que tenía más fuerza antes. Ah, bueno, ya no. Pero es una realidad. Es una realidad. Ahora Sí. bien, vámonos a la normativa, lo que te interesa y Sí, la razón sí. de lo que vamos a en esta entrevista. Es cierto, tú tienes razón, pero hay que legislar y dejar todo bajo blanco y negro escrito. Hay que dejarlo para organizar e institucionalizar el sector. Alguien me preguntaba, ¿es que hacen falta políticas? Sí, pero la primera y principal política de Estado está expresada en la ley. La ley es una política de Estado, es una intención del Estado y por eso la política de Estado hay que transformarla, hay que renovarla, hay que readecuarla. Lo primero que y todo, tomar en cuenta a la sí. comunidad tal y como tú Lo estabas de acuerdo. primero que todo que tiene que hacer desde el punto de vista de Estado. ¿Somos mineros o no somos mineros? ¿Vamos a desarrollar la minería o no la vamos a desarrollar? Mira, yo creo, hay una reflexión que lo han hecho otros países. Tú tuviste un esquema, en el momento que tú fuiste director de minería, era un momento propicio para la expansión. Ahora en este momento es muy difícil aprobar un proyecto minero, aquí en Dominicana. Bueno, es que no se está haciendo lo que hay que hacer para que un proyecto funcione. Se está dejando al tiempo y se está dando espacio, y te lo dije creo que en la entrevista pasada, a que si no se toman decisiones a tiempo. En el ciclo minero, la palabra tiempo es una de las variables fundamentales. De una fase a otra, el ciclo minero, el tiempo va aumentando. Pero el tiempo que se pierde es un tiempo que es tóxico y envenena un proyecto, porque se da espacio para que el rumor crezca. Y no aprovechar el tiempo diciéndole a las comunidades la verdad. Honestamente,
yo fuera el presidente Luis Abinader y no aprobara ninguna licencia de explotación hasta que no se haga una nueva ley. Porque ese proyecto es que son compromisos. Está regido por una ley que es la vigente y no pueden sacarlo de la ley mientras tanto. Porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Eso es correcto, pero la empresa, si le ponen otra ley, le dicen que se lo van a aprobar, negocia. Eso es indiscutible. Sí, es porque es que le quema de 75 años de dárselo a una empresa, licencia de explotación, es largo. Yo creo que eso es saludable, eso es darle larga vida a un proyecto. No. Tú sabes que eso depende de las reservas minerales. Sí, por eso o de los recursos que hay. Es demasiado largo. Y más si se revisa, eso no es problema. Como no lo ha sido nunca. Mira qué sucede. ¿Cuánto tiene Falcon Bridge operando ahí? Empezó en el 70, 50 y algo de años. Sí. Entonces, yo no creo ya que le quedan 25 años más. Exacto. Y todavía hay recursos y reserva para 25 años más de explotación. Entonces parece que es necesario garantizar derechos a largo plazo. Acuérdate que los tiempos han cambiado. Pero los recursos minerales no han cambiado. Siguen en la misma naturaleza. Pero la oposición social, en este caso particular. Pero eso es lo que hay que hacer, es trabajar con la sociedad. Y ese aspecto también hay que tomarlo en cuenta en una nueva ley. La parte social. Hay que incorporar la variable social en una nueva ley. Primero, respetando las comunidades como el principal ente propietario del recurso. No propietario en cuanto a que es dueño, sino en cuanto a que es su entorno de realización. Ahí está, en un depósito mineral. Es una zona donde los comunitarios tienen su entorno de realización. Sí, y todo eso hay que legislarlo y dejarlo bien claro. Víctor, en una nueva ley las comunidades tienen que dedicársele capítulos especiales. Octavio. En una nueva ley hay que diseñar una especie de personalidad comunitaria para ser consultada, sea a través de un comité, de una comisión, de un consejo comunitario, como quiera llamársele. Pero hay que hacerlo. ¿Y tú sabes por qué esa posición? Porque nosotros, vuelvo y te digo, que te lo he dicho, creo que en cada programa que he estado contigo, nosotros vamos a desarrollar con los recursos que tenemos aquí dentro y tenemos que ponernos de acuerdo para cada tarea, para cada actividad económica. Aquí hay cosas de otros sectores productivos que no deben seguirse permitiendo. Y en lo que nos respecta al sector minero, entiendo que las comunidades deben ser tomadas en cuenta y la parte ambiental, aunque existe una ley ambiental, dentro de una nueva ley, el componente ambiental debe ser institucionalizado también. Octavio, ¿tú quieres mantener las mismas dimensiones en las concesiones mineras? Es que yo no le tengo miedo a eso, porque si no lo hace uno, el otro viene y te solicita la concesión de al lado. Y eso no es problema. En ningún país del mundo tienen preocupación con las dimensiones. ¿Y qué harían en Chile, donde hay minas que tienen operaciones de 200 y 500 mil toneladas por día? ¿Qué harían en Chile con un área pequeña? O sea, todo depende de cómo tú administres las cosas. Y la capacidad, obviamente, de quien te está solicitando la operación minera. ¿Y cómo controlar? De hace tiempo. Todo eso es tarea, Me han informado de que en la Dirección de Minería hay ciertos concesionarios que se sientan en las concesiones, especialmente en la metálica. Y legalmente no se puede hacer nada. Hay que dejarlo. Tú con vasta experiencia que sabes, que eres geólogo y conoces el país entero y conoces los yacimientos, y sabes cada sección de exploración, los estudios que llevan, me dicen que históricamente en la Dirección de Minería van y repiten el mismo reporte de 2 o 3 años atrás, tengan lo mismo, le hacen pequeña variación y mantienen la concesión. Y legalmente no se puede hacer nada con ellos. O sea, la Dirección de Minería está atada a esa ley que no previno nada de eso. Y esa es la necesidad
de la adecuación. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es un aspecto que hay que revisarlo. Revisarlo con agudeza. Porque las empresas juniors, te decía ahorita fuera de cámara, son las responsables del 85% de las exploraciones mundiales. Los descubrimientos. De exploraciones, sí, de los descubrimientos. Es la vida, es lo que mantiene la minería. Esa es la dinámica del sector minero. Octavio, ahora hay que regularlo. Tú vas a tener que venir otra vez, ya se nos pasó el tiempo. Wow, increíble. Estábamos cogiendo velocidad. Pero mira, solamente para el aspecto legal. El aspecto legal. Podemos seguir trabajando hasta por 2 programas más. No, porque hay muchas cosas. La próxima vez que te invite va a ser 1 hora específicamente a lo legal, porque hubieron varios puntos que quiero socializar y quiero que se retome ese tema, porque es esencial de que tengamos una modificación, como en el caso tuyo, de la ley minera, donde le lleguen más recursos a las comunidades. Es una necesidad impostergable unificar toda la industria extractiva nacional. Octavio, muchas gracias. También gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Vis TV y a aquellos que nos están escuchando a través de Estudio 97.9, la FM de Radio Santa María. Muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Vayan con Dios. Comunidad Minera.